de Austria, esto con el, no digamos auspicio, con la participación directa de Hans Kelsen. ¿Y cómo nace todo esto? Bueno, obviamente como un proceso de recomposición que tienen los países derivado de toda esta convulsión política y social que surge también como consecuencia de las guerras. Nosotros vamos a ver que es específicamente después de la Segunda Guerra Mundial que se inicia una tendencia doctrinaria que lo que hace es impulsar esa necesidad, no solo. Perdón, alguien me está diciendo que no escucha, solo quiero que me digan si los demás escuchan o es solo Roberto. Sí se escucha bien. Sí se escucha, claro, licenciada. Roberto, revisa tu audio entonces. Gracias a todos. Bueno, entonces, retomamos, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vemos, insisto, esta convulsión a nivel mundial que surge como consecuencia de las dos guerras y vemos cómo esos movimientos políticos empiezan a generar también la necesidad de poder contar con organismos que resguarden más que la estabilidad política en los países, la estabilidad de los sistemas jurídicos. Se empieza a entender que si se resguarda la estabilidad jurídica, esto va a traer consigo también una estabilidad en los sistemas políticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que se empieza a generar esa corriente doctrinaria que lo que busca es establecer sistemas que permitan la revisión judicial. Pero miren acá para que vayamos viendo cómo evolucionan las figuras jurídicas. La revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, de los acuerdos, de los reglamentos, es decir, de todo este andamiaje que se genera a través de las entidades que conforman el poder público. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues no solo estos movimientos doctrinarios y no solo también estos movimientos que se reflejan en los cuerpos constitucionales, sino que también vemos cómo ante la creación de los tribunales constitucionales, que crea a su vez la jurisdicción específica constitucional, cómo se van ampliando, se van estudiando y se van desarrollando de mejor manera las garantías constitucionales que se empiezan a plasmar en los textos constitucionales y que a su vez forman parte de todo ese nutrido contenido que es el que desarrollan estos tribunales constitucionales. Vamos a ir viendo cómo no tenemos la misma forma de manejar estas figuras en Europa, y de hecho en Europa vemos también la particularidad de Inglaterra, porque allí ellos no tienen una constitución escrita, entonces la forma en la que ellos controlan la constitucionalidad pues es muy particular. No tenemos este cuerpo escrito, entonces este control lo tiene básicamente el Parlamento. Pero vamos a ver cuáles son los dos modelos específicos que surgen a partir de estas corrientes doctrinarias que obviamente se van impregnando en estos movimientos legislativos, obviamente legislativos de nivel constitucional, y por lo tanto también en esa incorporación de estas garantías que lo que permiten es el fortalecimiento de estas figuras y como consecuencia también el fortalecimiento de estos tribunales constitucionales. Vamos a ver particularmente dos sistemas. Insisto, como les decía anteriormente, quitando de esta ecuación el sistema británico, porque obviamente ahí no tenemos una constitución. Ahí es el poder absoluto, lo vemos nosotros concentrado en el Parlamento. Y como el Parlamento tiene el poder absoluto y ostenta esta soberanía legislativa absoluta, el sistema es totalmente diferente. Nosotros vamos a concentrar básicamente en los dos que se han desarrollado a partir de la existencia de cuerpos constitucionales. Roberto, yo me disculpo contigo, pero no sé qué hacer. La mayoría de la clase escucha, entonces sí, definitivamente es tu máquina o tu audio. Entonces tenemos estos dos sistemas, que sería el sistema continental europeo, austríaco o concentrado, y el sistema americano, angloamericano o difuso. En nuestro caso en particular, nosotros tenemos que darle un estudio muy interesante a los dos, porque en realidad el sistema guatemalteco es una mezcla de ambos. Nosotros
tenemos un sistema mixto, y es a través de esta combinación de sistemas que nosotros hemos ido desarrollando las garantías constitucionales y el trabajo del Tribunal Constitucional. Entonces, desarrollemos cada uno de estos. ¿Quién puede leer lo que está en la pantalla sobre el sistema continental europeo, austriaco o concentrado? Yo le apoyo, licenciada. Ok, Damaris levantó la mano, solo déjame saber cuál es tu consulta, Damaris. Buenas tardes, licenciada. Era para leer. Okay. Le ganó Dora, al ratito te toca a ti. Gracias, Dora. Buenas tardes. ¿Damaris va a leer? Dale tú y luego Damaris. Bueno. El sistema continental europeo, austríaco o concentrado. Lo puede ejercer por cualquier juez o tribunal siempre que conozca del asunto. Es a posteriori porque opera en casos concretos. Los jueces lo expresan al dictar la sentencia inaplicando una norma de rango inferior que consideran inconstitucional. No la excluyen, solamente la inaplican en el caso concreto. Los efectos son interpartes, únicamente quienes forman parte de los litigios y con carácter vinculante entre ellos. Se fundamenta en el principio de supremacía de la Constitución y la inaplican de normas en casos concretos que vulneran la Constitución. Es inaplicación. Es inaplicación. En la última parte que leíste se fundamenta en el principio de supremacía de la Constitución y la inaplicación de normas en casos concretos que vulneran la Constitución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en el sistema europeo, austriaco o concentrado? Acá es cualquier juez de cualquier jurisdicción en el que el devenir de su función judicial o jurisdiccional al ejercer su jurisdicción evidencia que en un caso en particular puede existir un conflicto normativo. Ojo que este conflicto normativo tiene que encontrarse entre la norma constitucional, por eso siempre van a escuchar en esta clase y de manera permanente el respeto al principio de la supremacía constitucional. Yo no puedo aplicar una norma si esta contraviene el texto constitucional. ¿Y qué es lo particular en este sistema? Pues ustedes tienen aquí el desarrollo general de los principios que lo inspiran. El juez conoce del caso, el juez advierte, ya sea por su conocimiento, el juez tiene que tener un conocimiento integral de la norma o porque las partes se lo mencionan y se lo hacen ver, y él establece que en efecto, en el caso que está sujeto a su conocimiento, existe un conflicto entre la norma que se está aplicando y el texto constitucional. ¿Qué es lo particular acá? Que estos efectos se van a dar para ese caso en concreto. Eso es lo que significa este término, de sus efectos son interpartes. Va a afectar específicamente a las partes que están en conflicto y en ese litigio. ¿Por qué se dice que es un control a posteriori? Lo van a entender mejor ahorita que avancemos, porque hay ciertos mecanismos de control de constitucionalidad que se realiza antes de que esta norma pueda salir al sistema jurídico y se pueda llevar a cabo su aplicación para que en concreto yo la pueda discutir en un caso, valga la redundancia, en un caso en concreto. Insisto, esto es un desarrollo doctrinario. Yo sé que esto lo van a entender mejor ahora que veamos cómo es que se aplica en concreto en un sistema. En Guatemala nosotros tenemos, insisto, tanto el sistema concentrado como el siguiente, que sería el sistema sistema difuso. Por alguna razón apareció el mismo nombre en el... vamos a corregir la presentación porque aquí estamos hablando del sistema difuso y por alguna razón aparece el sistema continental europeo o concentrado. Si pueden tacharle cuando lo impriman, yo se las voy a corregir, se las mando. Este es el sistema continental europeo o difuso. Ahora sí, Damaris, si tú puedes leer esta parte del sistema continental europeo o difuso, por favor. Sí, licenciada. Sistema continental europeo o difuso. Varía dependiendo de los ordenamientos constitucionales, pero se distingue por: crea una jurisdicción constitucional o tribunal constitucional,
al que generalmente se le denomina legislador negativo, por su posibilidad de anular las normas. Una molestia. ¿Alguien tiene abierto? Ligia, ¿puedes cerrar tu micrófono? Me parece que tú lo tienes abierto. Gracias. Con 5. Sí, es de 4 a 5. Sí. ¿Qué es lo que traen? Ligia, perdón, ¿puedes cerrar tu micrófono? Vamos a Maris, gracias. Gracias, licenciada. Es concentrado por... Ahora se te fue el audio. No sé, Es que quitó la imagen, licenciado. Ah, perdón. Movió la diapositiva. Ahora te lo pongo nuevamente. Ok. Gracias. Ahí está, gracias, licenciada. Es concentrado porque el tribunal especializado monopoliza el conocimiento, resolución de los asuntos relativos a constitucionalidad de leyes. Este tribunal generalmente realiza dos tipos de control constitucional. Un control preventivo por medio de opiniones o dictámenes acerca de disposiciones leales o proyectos de ley. Hay un error ahí. Y a posteriori o reparador, resolviendo recursos de inconstitucionalidad de normas interpuestos por personas o entidades a quienes se les otorga legitimación para promoverlos. A tal tribunal se le otorga potestad de ser el intérprete final de la Constitución, y sus resoluciones tienen efectos erga omnes, es decir, con efectos generales para todos. Para todos. Así es. El error, bueno, y lo estaba corrigiendo, pero igual se las envío ya sin es que el primer sistema, que es el sistema continental europeo austriaco, es difuso. Perdón, ese es el sistema difuso. Porque acá tenemos que son todos los jueces los que pueden llevar ese tipo de control y están obligados, de hecho, a hacerlo en el planteamiento de las acciones. En tanto que en el sistema continental o europeo, ante la creación de un órgano específico que lleva ese control, en algunos casos a priori y en algunos otros casos a posteriori, entonces vamos a llamarlo concentrado. ¿Cuál sería la clave, el guía aquí para que entendamos cuál es la diferencia entre el difuso y el concentrado? Particularmente la creación de un tribunal con una jurisdicción específica. Estamos diciendo ya dentro de todo un esquema de sistema judicial, nosotros tenemos un órgano específico que lleva a cabo este control de constitucionalidad de las normas. Y estas son las características básicas o particulares que tiene este sistema. Insisto, el continental europeo es el concentrado y el inglés es el sistema difuso, europeo, austriaco o difuso. Vamos a arreglar esa parte de la presentación para que ustedes la tengan corregida. ¿Cómo la entendemos mejor en el sistema guatemalteco? Y se los pongo en términos generales porque lo que me interesa en particular en esta clase es que podamos empezar a involucrarnos en la jurisdicción y en la competencia que tenemos específicamente en Guatemala. Para mí es importante que ustedes conozcan la doctrina, eso es lo que les abre un poquito la mente en cada una de estas instituciones, pero lo que me interesa es que conozcan en particular cómo es el sistema en Guatemala y cómo lo podemos utilizar o adjetivizar. Si todos tienen a la mano su ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, pues sería ideal, y también su constitución. Podemos ver contenido, el tema de la inconstitucionalidad en el artículo 266 de la Constitución Política. Y en Guatemala, por ejemplo, para que podamos irnos ubicando en estos dos sistemas, en el concentrado y el difuso, ustedes pueden ver que, por ejemplo, advirtiendo estos dos y poniendo ahí para que tengamos la consideración de cómo se activa un mixto, que en Guatemala, insisto, en el artículo 133, y esto es de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, nosotros podemos ver que en un litigio en particular podemos plantear una acción de inconstitucionalidad de carácter general. Esta inconstitucionalidad, de hecho, podemos alegarla ya sea parcial de esta norma o ya sea total de esa misma norma. Y por ejemplo, si nos vamos al sistema difuso, pero esto ya es en particular en el sistema guatemalteco, nosotros podemos plantear inconstitucionalidades en casos
concretos y ante esta figura de los casos concretos podemos plantearlos en la actividad judicial a través de una acción, a través de una excepción o a través de un incidente. Si ustedes se dan cuenta, en Guatemala nosotros podemos activar los dos mecanismos. Estamos con ciertas características del sistema concentrado y con ciertas características del sistema difuso. Por eso es que se dice que el sistema que tiene Guatemala para el control de la constitucionalidad de las normas es un sistema mixto. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, licenciada. Perfecto. Cuando dice, perdona licenciada, cuando dice concentrado es el que no se puede modificar o es el difuso, eso me confunde. No, es que no entiendo mucho tu pregunta. Vamos a ver. Planteémonos un caso. Hay muchas municipalidades, yo no sé si ustedes leyeron hace poco, pues que no quisiera entrar en una particularidad porque yo estoy absolutamente segura que va a llegar a la Corte. Pero, por ejemplo, A lo que me poco, refería, perdón, ¿es rígido? ¿Estamos hablando de rígido o esa parte? No, es que no. Vamos a ver si con un ejemplo te logro desentrañar cuál es tu cuestionamiento. Por ejemplo, hay muchas municipalidades que de pronto deciden dentro de sus competencias particulares administrativas emitir algún tipo de ordenanza en donde tienen disposiciones que ellos plantean que van a regir para su circunscripción municipal. Vamos a poner un ejemplo que hace poco salió en la prensa, en la Antigua, que ellos deciden cobrar un impuesto o una tasa, en este caso tendría que ser una tasa o un arbitrio específico, para las personas que, no sé, hagan turismo o pernocten en la Antigua. Esa es una disposición que se hace a nivel municipal. Hay algunas municipalidades, por ejemplo, que establecen tasas específicas para quienes ponen ciertos negocios, en sus horarios, en cuánto pueden cobrar, algunas otras que ponen, por ejemplo, para los servicios de telefonía, para los postes o para el cableado. Y en muchos casos, las interpretaciones que le dan las partes es de que esa normativa que están emitiendo las municipalidades no están dentro del ámbito de sus competencias porque lo que están fijando son impuestos y que no se están limitando a funciones específicas que son las del establecimiento de tasas o contribuciones. Si tú tienes una norma constitucional que te dice de manera directa que el único ente facultado para emitir impuestos en este país es el Congreso de la República, entonces la discusión se centra en determinar si en efecto este planteamiento que está haciendo este organismo o esta municipalidad, perdón, en efecto adolece o no adolece de un vicio de inconstitucionalidad. El punto en discusión acá es cómo lo planteo. Ese va a ser un caso concreto. Esta discusión se está aplicando en un juicio en particular o resulta ser que tenemos o estamos enfrente de una disposición que va a ser general porque se va a aplicar para absolutamente todas las personas que estén sujetas a esa circunscripción municipal. Y ahí vamos a otra discusión. Si ese documento o ese reglamento que se está emitiendo por parte de esta municipalidad que tiene 50 artículos, pensemos, los 50 artículos adolecen de vicio de inconstitucionalidad, o son 2, o son 3, o son específicamente aquellos que fijan la imposición de un monto para, por ejemplo, abrir un establecimiento de comida o abrir un establecimiento educativo. El primer punto que te tienes que plantear es en dónde vas a interponer esta acción, si esto va a ser porque es una norma de carácter general o, insisto, porque está afectando en un caso concreto. Yo en tu pregunta me perdí un poco porque no sé cuando me dices tú que rígido, no habíamos mencionado hasta ahorita nada en cuanto a rigidez, Lidia.
Si me puedes replantear tu pregunta. De hecho, sí estaba confundida, verifiqué y sí estaba muy perdida de la pregunta. No hay Entonces, problema. la verdad es que sí me confunde un poco el tema porque es nuevo para mí, ¿verdad? Pero por eso tenía esa duda, pero sí a la claridad. Y yo tengo absolutamente toda la claridad del mundo de que aquí estamos para entenderlo y que son temas nuevos para ustedes también y que no son temas tan fáciles de entender, son temas complejos. Dime Edwin y Arnoldo primero. Edwin, por favor. Sí, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Más que todo, creo que Lidia lo que estaba preguntando es en qué momento se aplica el concentrado y en qué momento es el difuso. Con la explicación que usted nos acaba de dar con respecto a las municipalidades, creo que cuando es un artículo o dos, como usted dijo, los que están afectando a la población, y digamos la inconstitucionalidad sería concentrada, entiendo yo, porque es específicamente en 2 artículos de todo el contenido de la normativa. Y puede ser, la otra palabra, Difuso. Difuso, porque a toda una población la está siendo afectada. A ver, Edwin, solo paremos un momento porque acá me estás generando la necesidad de hacer una explicación. Cuando hablo del sistema concentrado y del sistema difuso, es de planteamientos doctrinarios, ¿verdad? Y de instituciones que se han generado por sus propias tradiciones jurídicas. Entonces, en el sistema concentrado, que lo que se advierte acá es de que no hay un tribunal centralizado que haga este control, pues en este sistema tú vamos a partir primero del mixto, que en el mixto lo que tú puedes hacer es hacer un planteamiento tanto en un caso general, o sea, porque hay una norma que advierte que tiene ese vicio, o porque tú estás llevando un proceso y dentro de un proceso específico pueda existir una normativa que en lo particular, en un caso en particular, en un caso concreto, te esté generando a ti un vicio de inconstitucionalidad. Pero ese es tal vez un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a meter ahí alguno en específico para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Pero no necesariamente nos vamos a casar con la terminología entre concentrado, mixto o difuso, porque la norma no lo plantea así. De hecho, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, por favor, abramos el artículo, la ley en el artículo 166, Edwin, y si lo tienes tú a la mano para que puedas leer el artículo 116. ¿166 o 116? No, 116. Ok, aquí la tengo a la mano, licenciado. Dice, capítulo 2, inconstitucionalidad en casos concretos, artículo 116. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley, a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Vamos a ver, yo te voy a poner 2 ejemplos de una inconstitucionalidad en un caso concreto. ¿Y por qué es que este tipo de inconstitucionalidades en la doctrina se le llaman difusos? ¿Sí? Por ejemplo, había un caso de 2 personas que querían contraer matrimonio. Y cuando fueron con el notario que les tenía que hacer todas las advertencias, ustedes saben, en el derecho notarial, una particularidad es que uno ejerce actos previos, actos simultáneos y actos posteriores. Y los actos previos es siempre hacer del conocimiento de las partes cuáles son los requisitos específicos que se señalan en la legislación. Entonces resulta ser que establece que estas personas tienen un vínculo parental. Estuvieron ligados por un vínculo de parentesco. Y se le dice, no, mire, no se puede por esto.
y se hace un planteamiento específico como acción, diciendo, en nuestro caso en particular, consideramos que a nosotros esa normativa, esa del Código Civil, no nos aplica. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su exposición, esa no la vamos a discutir. ¿Cuál es la función que tiene el juez? Estudiar y evaluar si en efecto esa normativa, en ese caso específico, podía adolecer de inconstitucionalidad. ¿Qué es lo importante aquí? ¿El artículo es inconstitucional? No. Lo que es inconstitucional es su aplicación en ese caso concreto. Entonces, el juez tiene que estudiar el caso concreto, lo puedes haber presentado como una acción, lo puedes presentar como una excepción o lo puedes presentar como un incidente. Ya vamos a ver cada uno de ellos. Pero, ¿por qué se llama sistema difuso? Porque te puse ahorita un ejemplo, lo pude haber presentado en el ramo civil, porque lo que estoy discutiendo es que a mí se me está privando de lo que yo considero que es un derecho, que es el derecho de contraer matrimonio con alguien, porque esa norma dice que como estuvimos ligados por un vínculo parental, pues no podemos contraer. Entonces yo considero que eso vulnera el principio de igualdad y que por lo tanto debiese de no aplicarse en mi caso. Estamos ahí, ¿verdad? Te voy a poner otro ejemplo. En casos penales hay una discusión muy particular en casos en donde han habido modificaciones de figuras delictivas, es decir, de tipos penales. ¿Por qué? Y yo sé que eso ya lo vieron ustedes en derecho penal, porque en penal, o uno de los principios que privan en el derecho penal es la ultraactividad de la norma. Y que la ultraactividad de la norma lo que preceptúa es que siempre el análisis que se va a hacer en la aplicación de la norma sustantiva es en todo aquello que favorezca al sindicado. Entonces hay casos en donde surgen controversias en los procesos y ojo, un compañero lo puso ya ahí. Yo puedo plantear esto en cualquier momento del proceso, yo puedo discutir una inconstitucionalidad en caso concreto, acción, excepción o incidencia en cualquier momento del juicio. Entonces, de pronto, yo considero que el juez me quiere endilgar a mí una acción penal o una figura típica penal que ha sido modificada y que en su modificación puedes tener de los dos sabores. Puedes tener que te complique tu situación porque resulta ser que se vuelve más gravosa la penalidad o que te pueda ser beneficiosa. Si te es más gravosa y el juez quiere aplicar la norma que te es más gravosa, pues entonces tú puedes plantear una acción de inconstitucionalidad en caso concreto, porque lo que se estaría vulnerando del texto constitucional es este principio que señala que se va a aplicar la ley que más te favorece. La pregunta sigue siendo, ¿esta figura delictiva que se creó, esta norma penal que se creó, es inconstitucional? No. Lo inconstitucional es su aplicación en ese caso, porque resulta ser que en el momento del juzgamiento, como te repito, si la aplicación te favorecía y el juez no quiere aplicar la que te favorece, sino la anterior, o al contrario, entonces lo que tú planteas es una acción de inconstitucionalidad en caso concreto. ¿Por qué se llama difuso? Tal vez ahí es donde pueda venir un poquito la duda, ¿verdad? Porque lo puedes plantear en cualquier tipo de jurisdicción, de competencias. Tú puedes venir y señalarlo ya sea en un caso civil, en un caso penal, en un caso laboral, en un caso administrativo, y lo va a conocer por este sistema difuso el juez que está a cargo de esa causa en particular. ¿Tenemos claro hasta ahí? A ver, Rodolfo. Ahí estamos. Gracias. Buenas tardes, Ligda. Ligda, de Sí, lo que yo pues ahorita he entendido de que en el concentrado es de que prácticamente alude todos los procedimientos en los que está la norma. O sea, contrarias a los que están a la Constitución. Eso es lo que entiendo yo del concentrado. Sí, vamos a ver, entonces, vamos para que no nos quedemos con las dudas sobre esto. Tenemos este sistema difuso
en donde yo considero que una norma, si se aplica en mi caso en particular, va a existir un vicio de inconstitucionalidad. Yo le estoy diciendo, insisto, que la norma es inconstitucional. Lo que estoy señalando es que la aplicación de la norma en ese caso concreto puede contener un vicio de inconstitucionalidad. Y los efectos van a ser solo, en mi caso, recuerden que es una de las características, eso se da interpartes. Si el juez eventualmente señala, el juez que conoce de esta inconstitucionalidad, señala que en efecto resulta ser que el juez penal que pretende que este individuo sea juzgado por una figura penal que existió antes, puede ser que era la norma que existía en el momento en el que se cometió el hecho delictivo, pero esta norma luego fue modificada y bajo el principio constitucional yo voy a aplicar la que le es más beneficiosa. Entonces voy a decir, en ese caso concreto, señor juez, usted no puede aplicar la norma A porque en efecto la aplicación de esa norma puede tener un vicio de inconstitucionalidad. ¿Por qué es difuso? Porque lo puedo plantear en cualquier escenario procesal en el que yo considere que existe ese vicio. Y solo va a tener efectos entre las partes que lo están ventilando. No va a tener un efecto general. Ahora vámonos al concentrado. En el sistema concentrado hay un tribunal. En este caso, vamos a hablar en concreto de la Corte de Constitucionalidad. A ver tú, Eddie, léeme el artículo 133 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Lo tienes ahí? Ok, ¿quién tiene el 133, por favor? Yo, licenciada. Dale, Jamie. Artículo 133. Planteamiento de la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitucionalidad. Ahí estamos. Punto número 1. En el sistema difuso, te pregunto, Eddie, es el tercero que te aparece ahí en la presentación. En el sistema difuso, ¿ante quién presentas tu inconstitucionalidad? En cualquier sistema jurídico. Ante el juez que esté ventilando la causa. Si la inconstitucionalidad está en un caso laboral, lo planteas ante el juez laboral. Si la inconstitucionalidad es en un caso civil, pues ante el juez civil. Pero dentro de esta duda, el juez debe de abocarse dentro de los parámetros constitucionales, ¿verdad? Así es. Y de hecho, en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, está el trámite. ¿Cómo es que este juez que tiene este conocimiento tiene que tramitarlo? Los jueces menores no pueden llevar este tipo de acciones. Ellos son los únicos que lo tendrían que elevar a un juez de primera instancia para que él conozca de estas acciones de inconstitucionalidad. Pero luego nos vamos a situar en el otro, en las inconstitucionalidades de carácter general, que son las que acaba de leer Jamie en el artículo 133. Acá es otro tema, porque acá yo no estoy diciendo la aplicación de esa norma va a ser inconstitucional en mi caso concreto. No, yo estoy diciendo esa norma es inconstitucionalidad. Para mí, para Eddie, para Dora, para Edwin, para Jamie, es de carácter general. La aplicación general de esa disposición, ya sea de esa ley, de ese reglamento, puede causar gravosidad de inconstitucionalidad de manera general. Entonces, cuando lo que yo advierto es una inconstitucionalidad de carácter general, el sistema en Guatemala es concentrado, porque eso única y exclusivamente lo puede ver la Corte de Constitucionalidad. Por eso insisto, pareciera que no. Un ejemplo sería la nueva ley de la familia que sacaron, ¿no? ¿Cuál nueva ley? La familia que sacaron, no recuerdo en qué fecha. Mira, puede ser, no me atrevería a decirte que no, pero lo que ocurre es que nunca se sancionó. Ese fue un decreto que emitió el Congreso de la República. No salió a la luz. Pero nunca tuvo vida jurídica, porque se quedó en la última etapa
del procedimiento legislativo, ¿verdad? O sea, ellos emiten el decreto, en efecto, lo firman, lo envían al Ejecutivo, y el Ejecutivo no lo sanciona, tengo entendido, o se envía de regreso y ellos lo archivan. Los que le comentaba a ustedes, los que surgen de las disposiciones generalmente de las municipalidades, porque son generales para aplicación en su circunscripción municipal, y entonces quienes se sienten afectados plantean esta inconstitucionalidad. ¿Qué es interesante en este tipo de inconstitucionalidades? Que si se decreta en efecto la inconstitucionalidad, tiene un efecto general, porque entonces se dice, esta norma no se puede aplicar, su carácter es general. ¿Y de dónde viene lo parcial o total? Si yo voy a impugnar la totalidad de la norma o voy a impugnar ciertos artículos de la norma. Y con esto señalaría si su inconstitucionalidad es parcial o es total. ¿Sí? Vamos a ver cómo se desarrolla el procedimiento. Esto es muy particular porque la verdad es que es un procedimiento en donde lo que más se da pues es un análisis eminentemente técnico, es un análisis eminentemente jurídico, no es un tema tanto de evacuación de prueba, porque lo que se pretende acá es una evaluación a fondo de todo el contenido normativo y su aplicación en consonancia con la norma constitucional. Recuerden ustedes que el principio acá es el de la supremacía constitucional. Entonces, nosotros podemos tener ciertas normas que al leerlas las advertamos lógicas. Y digamos, bueno, pues de pronto y sí, esta municipalidad puede poner que si lo que yo quiero abrir es, qué sé yo, un comedor y quiero vender cerveza, entonces me va a cobrar 25,000 quetzales por derecho de apertura semanales. Pero hay quienes consideran que no, que eso en efecto no es constitucional, porque lo que se está haciendo no es cobrando arbitrios o tasas para disposiciones específicas municipales, sino imponiendo impuestos. Y esa función no es una función municipal. Lo plantea, qué sé yo, digamos, una asociación de restauranteros de la jurisdicción. Pero lo interesante es que los efectos, si se declarase inconstitucional esa disposición municipal, no van a ser solo para esa asociación, sino que van a ser para todas las personas que están en ese municipio. Esto es para que nos vayamos entrando en calor. Necesito que lean el contenido del documento que tienen para que lo vayamos desarrollando. Y si ustedes lo leen, les aseguro que sus planteamientos van a ser con un poquito más de pulcritud porque ya luego se entienden mejor. ¿Cómo avanza este tema de los sistemas de la jurisdicción constitucional? Muy particular, como les decía, todo esto surge como consecuencia de estas nuevas constituciones y de la creación de estos nuevos tribunales. Se forma, de hecho, una jurisdicción específica constitucional y con esto nace pues esta materia que estamos estudiando, que es el procesal constitucional. Ahí ven ustedes cuáles fueron los primeros tribunales que ven la luz a partir de estos andamiajes constitucionales: el de Italia en 1948, el de Alemania en el 49, Grecia en el 68, en España en el 78. Guatemala, vamos a ver adelante, en 1985 nace como un tribunal concentrado, pero sí teníamos, y eso sí es importante que lo recalquemos, sistemas dentro de las constituciones que hemos tenido en este país, en donde se reconocía la acción de amparo, la exhibición personal. Tenemos ya en el 65 un detalle más profuso en las inconstitucionalidades, pero vemos esto materializado de una manera más diáfana en la Constitución de 1985. ¿Por qué les digo más diáfana? Porque ya se crea ahí sí un tribunal específico, permanente y con competencia específica también para el conocimiento de estas garantías constitucionales. En Guatemala, esto nace, como les decía, a partir del año 1985, pero vemos antecedentes interesantes en 1965 y en la Constitución que surge en esta época. Hubo un congreso jurídico en 1964 y pues ya se tenía cierta experiencia de cómo se había estado manejando en el sistema judicial guatemalteco esta jurisdicción. En la Constitución de 1965 lo que se regulaba era la integración de un tribunal que estaba constituido por 12 miembros.
Lo interesante es que estos miembros no tenían esta competencia específica, ellos estaban en otras instancias y se integraban cuando existía planteamiento de algún asunto de inconstitucionalidad. Entonces, eso lo hacía complejo porque cada uno tenía, insisto, sus particulares asuntos en los órganos en donde ejercían su judicatura y tenían que integrarse para conocer de manera particular esos planteamientos. Esto se va ampliando y se va modificando. Miren, no sé si se logra leer bien ahí en la pantalla. ¿Leen ustedes bien este texto? Sí, Nick. Ok. Esto es lo que señalaba la Constitución de 1965 en el artículo 260. Y lo que señalaba era que el Tribunal Extraordinario de Amparo se integrará, fíjense, por el presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones o en su defecto por el de las otras, en orden numérico, y 6 vocales de las propias salas, que serán designados por sorteo entre los propietarios y suplentes de las mismas. El sorteo lo practicará la sala a que pertenezca el presidente que se designe. Corresponde a este tribunal conocer de los recursos de amparo que proceda contra la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus miembros y contra el Congreso de la República y el Consejo de Estado por actos y resoluciones no meramente legislativas. Esto era en cuanto al tema del amparo. Tenemos en la Constitución siempre de 1965 que se hablaba de una Corte de Constitucionalidad. Pero vean qué es lo que se plantea para la integración de esta Corte. Se integra por 12 miembros. Primero hablamos de la competencia específica si lo que planteábamos era un amparo. Ahora estamos hablando en cuanto a inconstitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integrará por 12 miembros. El presidente y 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, designados por la misma. Y los demás por sorteo global, que practicará la Corte Suprema de Justicia entre los magistrados de la Corte de Apelaciones y de lo contencioso administrativo. Presidirá la Corte de Constitucionalidad el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, teníamos en el 65 a un presidente dual, porque era presidente de la Corte de Constitucionalidad, pero también era presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia como un ente permanente y la Corte de Constitucionalidad como un ente que se integraba. Eso la verdad es que hacía muy complejo. Con todo y las críticas que pueda tener, pues al menos fue el primer intento que tuvo Guatemala en su sistema constitucional para poder ir dándole solución al desarrollo y al resguardo de las normas fundamentales en beneficio de los ciudadanos y en contra del poder del Estado, para poder adjetivizar estas garantías. Como ustedes se pueden dar cuenta, no era en el modelo que nosotros tenemos hoy por hoy, a partir de la Constitución del 85. Aquí se señalaba que esta Corte conocía de los recursos que se interpondrán, dice acá, contra las leyes o disposiciones gubernativas de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad solo podrá declararse con el voto favorable de por lo menos 8 miembros de esta Corte. Entonces, vean qué interesante. Teníamos dentro de la estructura del sistema judicial un tribunal que lo que veía eran acciones de amparo. Y teníamos también una integración atípica y no permanente de una Corte de Constitucionalidad que lo que veía eran inconstitucionalidades. ¿Qué surge a partir del 85? Pues para nosotros, un órgano encargado de conocer ciertos amparos, los hablamos la semana pasada, el lunes de esta semana, de amparos contra los presidentes de los organismos, ahí en única instancia, y de las inconstitucionalidades generales, tanto parciales como totales, como un órgano con competencia privativa. ¿Esto qué significa? Que tiene competencia específica para conocer de esta defensa constitucional. No solo es específica, sino que además es permanente. No se llama a integrar, sino que su integración es desde que se instala cada una de las magistraturas. Así es como nosotros podemos ir viendo esta evolución. En el texto de 1965, ahí ustedes lo van a tener en su documento,
se señalan los requisitos para la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y quiénes tienen esta competencia para plantear las inconstitucionalidades ante este organismo que se estaba creando. Siguen siendo básicamente las mismas, no ha habido mayor modificación, salvo que ya no existe el Consejo de Estado, que en este caso no hablamos del Ministerio Público, aunque ustedes lo van a ver igual en la actual Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, porque pues no se han hecho esas modificaciones luego que se dio la escisión del Ministerio Público y de la Procuraduría General. Pero ya no es algo que sea relevante en este momento porque esta modificación ya se dio en el texto de 1985. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues a partir de esta experiencia que se tuvo de esta dualidad de un tribunal de amparo y de una corte de constitucionalidad bajo el modelo que tenía la Constitución de 1965. Pues advertir estas fallas, ¿verdad? De tener esta integración que no era permanente. Entonces se hace este replanteamiento con la Constituyente de 1985 y vemos este nuevo diseño en el artículo 286. Ustedes saben ya perfectamente. Ahora en nuestro diseño constitucional tenemos un apartado específico para garantías constitucionales y se crea de manera diferenciada y bien definida la acción de amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes, ya sean casos concretos o las inconstitucionalidades generales de ley, y se establece un órgano con jurisdicción privativa y con competencias específicas para el resguardo y defensa constitucional. Con esto ya vamos a ir avanzando. Vemos cómo fue que se dio este avance o esta modificación a partir de la Constitución del 65 y la del 85 con el establecimiento de una jurisdicción específica, de esta jurisdicción constitucional. En Guatemala la vemos entonces, y les pongo el mapa así porque la competencia es en todo el país. En cuanto a la competencia territorial de este tribunal especial, la tiene en todo el territorio nacional. ¿Y cómo se integra? Que estamos hablando en específico de la Corte de Constitucionalidad. Se integra por 5 magistrados titulares que tienen su respectivo suplente. Esto lo van a encontrar en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad a partir del título 5 en el artículo 149. Alguien que tenga por ahí su Ley de Amparo, que pueda leer el artículo 150, por favor. ¿Yo, licenciada? Vamos, Damaris. Daniela. O Damaris. No, dale, Daniela, dale. Okay. Artículo 150, integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se elevará a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados... Sigue, por favor. Los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados en la siguiente forma. Inciso A, un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Inciso B, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República. Inciso C, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. Inciso D, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Inciso E, un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala, simultáneamente con la designación del titular suplente ante el Congreso de la República. Así es. Bueno, entonces tenemos, insisto, un tribunal específico, permanente, con jurisdicción privativa, para conocer de las garantías constitucionales. Este es el diseño de la Corte.
rige para todo el país, es en todo el territorio nacional, su competencia es en todo el territorio nacional. Se pueden plantear acciones de circunstancias que ocurren en Petén, en Izabal, en Alta Verapaz, en Escuintla. Esta es una de las particularidades. Y su integración está así. Son 5 magistrados titulares con su respectivo suplente. El pleno, en términos generales, se integra con 5 magistrados. No está bien decir 5 magistrados titulares porque ustedes podrán tener circunstancias en que tengan una inhibitoria. Entonces se integrará el suplente de quien se inhibe. Y al integrar, de hecho, su función es como un suplente, es como un suplente en funciones de titular. Entonces, vamos a tener un pleno con estas funciones de suplencia, pero su voto tiene exactamente la misma validez cuando integra pleno que el que tiene un magistrado titular. Y habrán casos particulares en que el pleno se tendrá que integrar por 7 magistrados. Entonces, este sorteo se hace entre los suplentes. Si hubiera algún titular que se inhibe, pues entonces también asume el suplente y será el sorteo con los demás suplentes. Estos son casos particulares que van a encontrar ustedes en la norma. De hecho, nos acaba de leer la compañera uno de esos casos en que el pleno se integra por 7 magistrados. El mecanismo es, como les repito, a través de un mecanismo de sorteo para que esté esta integración. Les comento, hay casos, hay oportunidades en las que de pronto hay 5 inhibitorias y ustedes se quedan solamente con 5 magistrados. Y si es un pleno que tiene que conocer con integración de 7, sea una figura muy particular que se llama sorteo obligatorio. Un juez constitucional tiene que conocer del asunto aún y cuando tenga una causal de inhibitoria. Y si se hace un sorteo obligatorio, tiene que integrar aún y cuando ya hubiese planteado alguna inhibitoria. Entonces, esto es una particularidad también que se da acá en cuanto a la integración. Es muy importante que ustedes conozcan estos detalles de las competencias que se tienen para el conocimiento de las acciones. Vamos a ir viendo cómo se integra esta competencia para los casos de la exhibición personal, quiénes son los que las desarrollan. Vamos a ver también cómo se divide la competencia en materia de amparo, en sus vertientes. En el caso del amparo preventivo, pues la función que tiene la Corte de Constitucionalidad, que es la que hace este control preventivo. En cuanto a la función reparadora, y ahí sí, cómo se encuentra separada la competencia de los distintos órganos jurisdiccionales, y la función que se tiene en el control de constitucionalidad de las normas al conocer de acciones de inconstitucionalidad, como lo vimos anteriormente, ya sea carácter general en sus 2 vertientes, parcial o total, o en casos concretos. Y en casos concretos, si el planteamiento se está haciendo a través de una acción, se está haciendo a través de una excepción o a través de un incidente. Y para poder entender también todo el contenido de las garantías constitucionales, la función específica que tiene la Corte de Constitucionalidad, la función específica que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y el Procurador de Derechos Humanos por las legitimaciones. Hay casos en donde la legitimación es difusa, la legitimación activa, y se discute mucho la función que tiene acá el Procurador de Derechos Humanos en la defensa de las garantías fundamentales que se encuentran contenidas en la Constitución. Y como parte de las funciones de la Corte de Constitucionalidad, más allá del conocimiento de los amparos específicos y de las acciones de inconstitucionalidad en carácter general, vamos a ver también esta función que tiene en control preventivo al omitir opiniones consultivas, opiniones generales o dictámenes, y cuando estos tienen esta característica de vinculantes y cuando no la tienen. Entonces, esto es muy importante, insisto, que para tener detallado y entendamos de mejor manera el planteamiento de cada uno de ellos, tengamos también el conocimiento de cómo se distribuye la competencia en materia de amparo, en materia de esta garantía constitucional. Ustedes van a tener que en el esquema de justicia, que es el que ven al lado izquierdo, la justicia ordinaria, iniciamos con los juzgados menores, luego tenemos a los tribunales de primera instancia o juzgados de primera instancia,
luego vamos a tener a las salas de la Corte de Apelaciones y luego vamos a tener a la Corte Suprema de Justicia. A ver, ¿quién me dice cuántos tribunales menores hay? Ok, ¿estamos bien? No hay problema, aunque no la sepan. Ya van a ir viendo cuántos hay. ¿Quién me dice cuántos tribunales de primera instancia? Está el laboral, civil y penal, licenciado. Sí, pero ya estamos hablando de la competencia en razón de la materia. Yo te estaba preguntando en cuanto a números. Sabes que no es ni necesario que tengamos ese dato. Lo vamos a ver ahora porque está también como parte de información que tiene a disposición de todos ustedes la Corte Suprema de Justicia. A mí lo que más me interesa es primero tener conocimiento de cuántos miembros los integran. Más allá de que sepamos cuántos hay y de que entendamos su funcionamiento, cuando nos referimos a los tribunales menores o a los juzgados menores, estamos hablando de jueces unipersonales. Cuando estamos hablando de salas de la Corte de Apelaciones, estamos hablando de órganos jurisdiccionales que están integrados por 3 magistrados. Y cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, hablamos de una estructura de 13 magistrados integrados en 3 cámaras actualmente, porque esa es una disposición que de hecho la Corte también puede ajustar. La Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparo y Antejuicios con su presidente. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. En materia de amparo, en materia de justicia constitucional, nosotros vamos a ver que la competencia inicia a partir de los tribunales de primera instancia. Ya vimos que la jurisdicción constitucional, pues la hemos visto desarrollada en nuestros cuerpos constitucionales, pero con una mejor definición a partir del año 1985. O sea, creamos ya la jurisdicción para el conocimiento de las garantías constitucionales. Teniendo ya la jurisdicción, lo que vemos es cómo distribuimos la competencia para conocer de cada una de las acciones de amparo que pues eventualmente se puedan presentar. Vamos a tener al Tribunal Extraordinario en única instancia, que es la Corte de Constitucionalidad. Si ustedes verifican, en el artículo 11 de la Ley de Amparo, señala que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, de los amparos que se interponen en contra del Congreso de la República, en contra de la Corte Suprema de Justicia y en contra tanto del presidente como del vicepresidente de la República. Esa es la competencia que tiene la Corte de Constitucionalidad. Ahora, si nos vamos al artículo 12, 13 y 14, vamos a ver cómo esta competencia se va ampliando. En el artículo 12 nos señala la Ley de Amparo cuáles son las competencias de las salas de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 13, la de las salas de la Corte de Apelaciones, y en el artículo 14, la competencia de los juzgados de primera instancia. Por ejemplo, si yo quiero presentar un amparo por una disposición emitida por, vamos a ver, el Tribunal Supremo Electoral, no voy a plantear la acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. La voy a presentar ante la Corte Suprema de Justicia, porque eso es lo que señala el artículo 12 en cuanto a la competencia de la Corte Suprema de Justicia. Si a quien quiero plantearle el amparo es a algún funcionario de ramo menor o, por ejemplo, al jefe de la Contraloría General de Cuentas, entonces esta acción de amparo la planteo ante las salas de la Corte de Apelaciones. Ahí tienen su sistema y ellos harán la distribución por competencia. Generalmente, estas la dirigirían a una sala de lo contencioso administrativo, pues ya estamos viendo una competencia por razón de materia. Y si lo que quiero plantear es un amparo en contra, por ejemplo, de algún alcalde, de alguna corporación municipal, o, por ejemplo, de alguna junta directiva de una asociación, de una sociedad anónima, o de un grupo de vecinos, por ejemplo, esto lo presento ante los jueces de primera instancia. Si existiera alguna duda sobre la competencia de alguno de estos órganos,
quien decide sobre estas competencias es la Corte de Constitucionalidad y lo distribuye para el conocimiento específico. ¿Por qué es importante que tengamos claro este tema sobre la competencia? Porque todos los que ustedes ven ahí en este cuadro, que están de color azul, y ustedes ven arriba un recuadro verde en donde dice Tribunal Extraordinario de Amparo en Segunda Instancia, es porque todas estas acciones de amparo que planteo ante la Corte Suprema, ante las salas o ante los juzgados de primera instancia, pueden ser apelables. Y vean cómo combinamos ahí los sistemas. Si hablamos de un sistema difuso, bueno, yo puedo presentar acciones dependiendo de las competencias en todo este esquema del sistema judicial. Pero las apelaciones se encuentran todas concentradas en la Corte de Constitucionalidad. No importa que quien haya resuelto el amparo sea un juez de primera instancia, no importa que haya sido una sala, aunque son jerárquicamente superiores, no importa que haya sido la Corte Suprema de Justicia, que vamos ya en la escala superior del organismo judicial, todas las apelaciones sin excepción se conocen en la Corte de Constitucionalidad. Entonces regresamos de este sistema difuso al concentrado, que es el que conoce en apelación de todas estas impugnaciones que puedan surgir de las acciones de amparo que se han conocido por los distintos jueces. Aquí vamos a tener estas reglas de competencia, tal vez un poquito más gráficos. En el artículo 11, insisto, la competencia de la Corte Suprema de la Corte de Constitucionalidad. En el artículo 12, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es la Corte Suprema de Justicia, sí, pero a través de su Cámara de Amparos y Antejuicios, de la que conoce de estas acciones. En el artículo 13, la Corte de Apelaciones, creo que lo interesante de verlo de esta forma es ver cómo se integra numéricamente estos órganos. La Corte de Constitucionalidad, 5 titulares, 5 suplentes. La Corte Suprema de Justicia, 13 magistrados. Aquí hacemos esta particularidad en cuanto a poner a un lado a la Cámara de Amparos y Antejuicios, pero si ustedes se están dando cuenta, ahí hay 13 magistrados. 4 por Cámara y quien preside. Y luego a la Corte de Apelaciones, que vamos a tener siempre al magistrado presidente y a sus 2 vocales. Las salas se integran por 3 magistrados. Hay, en casos de suplencias, 2 magistrados que pueden ser llamados para que ellos se integren en caso de que exista alguna inhibitoria, pero siempre van a ser 3. Y los juzgados o tribunales de primera instancia que tienen jueces unipersonales. Dentro de este esquema, que es ese esquema para absolutamente todos los procesos, vamos a encontrar también a los tribunales menores. ¿Por qué aquí no hablamos de los tribunales menores? Porque como estamos específicamente en el tema de amparo, y les he venido repitiendo, los tribunales menores no tienen competencia para conocer de amparo. Les ruego por favor que lean el artículo 1-2000, el auto acordado de la Corte de Constitucionalidad 1-2013, ya desde la semana, el lunes de esta semana, les pedí que lo tuvieran pendiente porque ahí tenemos un desarrollo de todas las disposiciones que están contenidas en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Así que por favor denle lectura para que vayan teniendo esa comprensión simultánea de estos 2 cuerpos. Vamos a ver ahora. Con relación a la Corte de Constitucionalidad, y para que vayamos cerrando ya esto de la competencia específica en acciones de amparo, nosotros tenemos esta integración que nos leyó recientemente la compañera. Tenemos a 5 magistrados, 1 designado por el organismo judicial, y cuando nos referimos al organismo judicial nos referimos al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos eligen, de hecho, en votación separada al titular y al suplente. Tenemos también a un magistrado electo por el pleno del Congreso de la República, esto es el organismo legislativo. Tenemos a otro magistrado electo por el presidente de la República en Consejo de Ministros como jefe del organismo judicial. Entonces tenemos ahí representados a los 3 organismos de Estado. Hay una particularidad y empecé designando a estos 3 porque estas designaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad,
en su designación no pueden ser impugnados. Estas designaciones son, por decirlo de alguna manera, definitivas porque no admiten impugnación. En tanto que la designación que hace la Asamblea de Colegiados del Colegio de Abogados y la designación que hace el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala sí pueden ser impugnados. Y hay algunas disposiciones específicas y particulares que tiene la ley de amparo en cuanto a la instalación de la Corte en caso de que existiera alguna impugnación de estos dos designados, si eventualmente se diera algún recurso. Se queda siempre el magistrado que estaba hasta antes de esta designación, en tanto que tome posesión ya sea la persona que fue designada y cuyo proceso se esté ventilando, o en todo caso, si se vuelve a hacer la elección. Ustedes lo pudieron ver actualmente, hace 2 semanas recién tomó posesión el designado por la Universidad de San Carlos, porque esa designación fue impugnada, y creo que 2 o 3 meses después de haber sido designado el magistrado por el Colegio de Abogados, pudo tomar posesión porque también había sido sujeta a impugnación esa designación. Entonces, esa es la forma en la que se integra la Corte de Constitucionalidad, e insisto, con una competencia específica y privativa. Ahora, si nos referimos a la Corte Suprema de Justicia y en general al organismo judicial, pero ahora sí, en particular, a la Corte Suprema de Justicia, vemos que su integración está formada por 13 magistrados en estas 3 cámaras y en la presidencia. Ellos, si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos el mapa completo, es porque su competencia también es a nivel nacional. Si nosotros planteamos una casación civil, una casación penal o una acción de amparo, no hay una regla de competencia territorial acá, porque la Corte tiene esta competencia a nivel nacional. Cosa distinta que nos ocurre con las salas y los tribunales de primera instancia que los vamos a ver ahora. En el sistema judicial nosotros tenemos ahora 45 salas, 272 juzgados y 380 juzgados de primera instancia o tribunales de primera instancia y 381 juzgados menores. No se vayan a asustar. Estos números no son materia de evaluación. Yo creo que es importante que ustedes los conozcan para entender cómo se organiza el sistema de justicia, pero no es algo que vaya a ser materia de evaluación. En el Pleno de la Corte, su integración y elección lo encuentran contenido en los artículos 214 y 215 de la Constitución Política de la República. Ya hemos hablado varias veces de cómo está la integración. Ven marcada la Cámara de Amparo y Antejuicios porque es la que pues, nos genera más interés a partir de esta discusión de las acciones de amparo, de los procesos de amparo. Cuando nos referimos a la Corte de Apelaciones y otros tribunales, pues la cosa cambia un poquito, porque la competencia ahí sí varía. Y varía en función de las reglas específicas que privan para el territorio y o la materia. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos estas 45 salas y miren qué particular la Administración de Justicia, porque solo para el Departamento de Guatemala tenemos 27 salas. Tenemos 4 salas penales, 2 de mayor riesgo, 2 de femicidio, una penal tributaria, 2 de extinción de dominio, 4 civiles, 2 de familia, 4 de trabajo, 1 de niñez, 1 de cuentas y 6 de lo contencioso administrativo. Mientras que para el resto del país tenemos 18 salas. Aparte de la desproporción, que más gráfica no se puede, también advertimos que en el Departamento de Guatemala la especialidad sí es algo que se respeta bastante más. O sea, tenemos salas por una materia específica. Mientras que si ustedes se dan cuenta, son muy pocos los casos, tal vez en Huehuetenango, en Alta Verapaz, que vamos a ver salas específicas penales. Pero todas las demás, si ustedes se dan cuenta, habrá una de trabajo por ahí, una civil.
Pero si ven que dice mixta, es porque son salas con competencia mixta, precisamente. Ellos van a conocer de apelaciones de todas las materias, porque su competencia es mixta. Entonces, ¿por qué esta presentación y por qué este conocimiento? Si, por ejemplo, yo quiero interponer una acción de amparo en contra, no sé, pensemos, del alcalde de Salcajá, de Quetzaltenango, yo me voy a la sala o al juzgado, dependiendo de la competencia que señale la ley de amparo, de la jurisdicción. Voy a ir a buscar ese espacio territorial y voy a buscar cuál es la sala que tiene la competencia o cuál es el juzgado de primera instancia que tiene esa competencia para hacer mi planteamiento ahí. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos cómo es que se da esta distribución a nivel nacional. Dime, Lilian. Perdone una pregunta, no sé si capté bien. Las 27 salas están sumadas ahí en la cuarta de penal, 4 de civil, y yo cuento 29, no sé si estoy mal. Fíjate que hay una discusión con las dos de extinción de dominio. Por eso es que hay un desfase ahí con la numeración, porque estaban por integración. Si tú lo puedes ver, ahí hay un dato de 2019. Entonces, lo dejamos hacia el margen porque es algo que todavía no me han pasado actualizado el 2022 por la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Muy bien. Pero sí puedes advertir, o sea, con que sean 27 o 29 por esta discusión de las de extinción de dominio, es la concentración que hay en el territorio del departamento de Guatemala, sí es muchísimo más grande que la que ves en la distribución en los demás departamentos del país, ¿verdad? Gracias, Linda. Con gusto. Y luego vamos a ver a los juzgados de primera instancia. Pues según lo que ustedes están viendo en pantalla, tenemos juzgados en todas las cabeceras departamentales. Y les podría decir, son 272 juzgados según los datos que nos da el organismo judicial para el 2019. Y tenemos más, esto se amplía con los juzgados de paz o juzgados menores, porque estos están en 381 municipios. Nosotros tenemos menos de 381 municipios, o sea que habrán municipios en donde tenemos más de un juzgado menor. Estos no son relevantes para la justicia constitucional porque ellos no tienen conocimiento, no están comprendidos dentro de las competencias específicas que señala la ley de amparo. Insisto, si ellos llegaran a recibir alguna acción, tienen que solo sellarla y elevarla para el conocimiento del juez superior, que en este caso tendría que ser un juez de primera instancia. Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos las reglas de competencia que están contenidas en el artículo 11, 12, 13 y 14 de la ley de amparo y conocer también cómo se distribuyen estos juzgados, estas salas en todo el país ante la eventualidad del planteamiento de una acción de estas. Yo quisiera dejar la clase hasta aquí, nos quedan 5 minutos y ustedes tienen que ir a la próxima clase, así que para el lunes vamos a terminar con este tema de la competencia y la jurisdicción. Por favor, lean ustedes el documento que ya tienen para que podamos avanzar más con esto y poder tener de entrada dudas que tengan sobre los documentos que les remití. Así que tengan muy buenas noches y que les vaya muy bien en su próxima clase. Gracias, licenciada. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.